Buenos días, mi nombre es Mayerlis Alvarado y mi compañera Yajairi Sarmiento, y el día de hoy les vamos a presentar el tema la competencia. Antes de iniciar, les explicaré un poco cómo estará estructurado el índice de la presentación. Primero, empezaremos con una pequeña introducción de qué es la competencia, las características generales de esta. Por consiguiente, seguiremos con ejemplos de la competencia en Colombia, las aplicaciones de la competencia tanto en el reino vegetal como en el agroecosistema. Y por último, las alteraciones antrópicas y competencias. ¿Qué es la competencia? Es la interacción entre organismos que compiten por recursos limitados en el mismo hábitat. Esto puede involucrar la competencia por alimento, espacio, luz solar, agua y otros recursos esenciales para sobrevivir y reproducirse. La competencia puede suceder entre individuos de la misma especie o entre individuos de diferentes especies y juega un papel crucial en la distribución, cantidad y evolución de las poblaciones en el ecosistema. Características de la competencia. Al considerar la ecología y el reino vegetal junto con otros aspectos, las características generales de la competencia pueden ser las siguientes. Primero, interacción bióticas y abióticas. La competencia implica tanto la interacción entre organismos vivos como plantas, animales y microorganismos, como factores no vivos del ambiente, como son el agua, la luz solar y la temperatura, lo que afecta la dinámica del ecosistema. 2. Estrategias de competencia. Las especies vegetales desarrollan una variedad de estrategias para competir por recursos como agua, luz y nutrientes, incluyendo la competencia por explotación, es decir, uso directo de recursos, y por interferencia, que son actividades que impiden a otras especies acceder a los recursos. 3. Adaptaciones evolutivas. A lo largo del tiempo, las especies vegetales han evolucionado adaptaciones específicas para competir en su entorno, como la formación de relaciones simbióticas como microorganismos del suelo, la producción de compuestos químicos que inhiben el crecimiento de otras especies y la variación de los patrones de crecimiento reproductivo. Cuarto, dinámica y poblaciones. La competencia influye en la distribución y abundancia de las poblaciones vegetales en un ecosistema determinado, qué especies que son dominantes y cuáles son suprimidas en un determinado hábitat. Quinto, sucesión ecológica. La competencia juega un papel importante en los procesos de sucesión ecológica, donde las especies vegetales compiten por espacio y recursos en diferentes etapas de sucesión, afectando las composiciones y estructura de la comunidad a lo largo del tiempo. Sexto, resistencia y estabilidad ecológica. La competencia puede afectar la resistencia y la estabilidad del ecosistema, ya que las interacciones pueden, pueden influir en la capacidad de un ecosistema para resistir y recuperarse de perturbaciones ambientales. Séptima, coexistencia y facilitación. A pesar de la competencia por recursos limitados, algunas especies vegetales pueden coincidir mediante interacciones positivas como la facilitación, donde una especie beneficia a otra al propósito refugio, nutrientes o servicios ecosistemáticos, lo que promueve la diversidad vegetal y la estabilidad del ecosistema. Ejemplos de competencia en Colombia. El primer ejemplo que podemos encontrar es la competencia por alimentos entre especies de aves en las selvas amazónicas. En la selva amazónica colombiana, diversas aves compiten por comida como frutas, insectos y néctar. Por ejemplo, el tucán y el loro pueden disputar por mismas frutas en la parte alta del bosque, mientras que otras aves como el colibrí buscan néctar en las flores. La distribución y la abundancia de las aves en diversos hábitats de la selva pueden ser influenciadas por estas competencias. El segundo ejemplo que podemos encontrar es la competencia por territorios entre felinos en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la Sierra Nevada de Santa Marta, el territorio y las presas son disputadas por jaguares, pumas y ocelotes. La competencia entre estos felinos puede ser muy fuerte debido a la escasa disponibilidad de espacios y recursos, lo cual resulta en conflictos territoriales y desplazamiento de animales. Tercer ejemplo, competencia por la luz solar en ecosistemas del páramo. En los ecosistemas del páramo en Colombia, las plantas compiten por luz solar y los nutrientes en suelos poco profundos y frágiles. El frailejón, la espelatía y las chuquiraguas compiten por espacio y luz en varias altitudes del páramo,
lo que afecta la estructura y composición de las plantas en estos ecosistemas de altas montañas. La competencia por recursos limitados ocurre en diversos ecosistemas de Colombia y juegan un papel importante en ecología y conservación de la biodiversidad del país, como se muestra en estos ejemplos y se pueden ilustrar en las imágenes. Aplicación de competencia en el reino vegetal. La competencia en el reino vegetal se refiere a la lucha por recursos limitados entre diferentes especies de plantas o individuos de la misma especie que comparten un mismo hábitat. Estos recursos pueden incluir el agua, la luz, el espacio, el CO2, los nutrientes del suelo y otros factores que son necesarios para las plantas, para su desarrollo, crecimiento, pero también para su supervivencia. Estas plantas compiten de diferentes formas para obtener dichos recursos. Un ejemplo de esto es que pueden competir por la luz solar mediante la elevación de sus hojas, es decir, para captar más luz, para captar más agua o nutrientes a través de la expansión radical. Como dije anteriormente, esta competencia se puede dar entre individuos de la misma especie o de especies diferentes. En la primera imagen vemos que se realiza un experimento entre dos especies diferentes, en las que vemos que se encuentran en macetas distintas. No se está presentando ninguna competencia. En la otra imagen vemos que ya la competencia se está dando y las dos plantas se encuentran en una misma maceta y estas compiten entre sus raíces para obtener los nutrientes del suelo, también compiten sus tallos para ver cuál se alarga más, y es decir que se da una competencia completa entre las raíces y los tallos. Las estrategias de competencia pueden variar entre especies. Estas están influenciadas por factores como la disponibilidad de los recursos, qué tanto recurso está disponible para que puedan captarlo una planta u otra, las condiciones ambientales que también influyen sobre la competencia, la presencia de herbívoros que sabemos que son los consumidores de las plantas, también por factores de estrés. La competencia en el reino vegetal puede tener importantes implicaciones en que en la distribución y abundancia de las especies de un ecosistema. Si una especie compite con otra, la ley de la competencia dice que alguna de las dos se va a desaparecer. Por eso se altera la abundancia. Ya como tal la competencia en los agroecosistemas, vemos que se da la competencia como tal entre plantas, pero que esta puede tener un impacto significativo en la productividad y sostenibilidad de la agricultura. Sabemos que cuando se maneja adecuadamente la competencia puede ser aprovechada para promover sistemas agrícolas más resilientes y sostenibles. Formas en las que se puede aplicar la competencia de manera adecuada en los ecosistemas puede estar: primero, rotación de cultivo. Esta técnica se basa en rotar diferentes cultivos en el mismo lugar, en el mismo campo, que interrumpe el ciclo de plagas y enfermedades específicas de cada cultivo. También se disminuye la competencia de las malezas y el cultivo por recursos que son limitados. Como podemos ver en esta imagen, es un ciclo en el cual se va cambiando diferentes cultivos pero en un mismo espacio. Con cultivos de cobertura, esa es otra manera en la que se puede aplicar de manera adecuada la competencia. Sembrar cultivos de cobertura entre hileras principales de los cultivos puede reducir así la competencia que puede darse entre las malezas. ¿Por qué hace? Disminuye su crecimiento, suprime su crecimiento y le da capacidades mínimas para competir por los recursos necesarios. Los cultivos de cobertura también pueden mejorar la estructura del suelo y también pueden aportar al aumento de la biodiversidad. Una tercera aplicación tenemos el manejo integrado de malezas. Como sabemos, implementar estrategias de manejo de malezas que minimicen la competencia de malezas en los cultivos se basa en utilizar diferentes métodos, por ejemplo, métodos mecánicos, de cultivo mínimo o control biológico selectivo. Cuando tenemos una comprensión adecuada de la competencia entre plantas en los agroecosistemas, podemos contribuir a sistemas más productivos y sostenibles y resilientes. Un ejemplo que podemos ver en este manejo integrado de maleza en los agroecosistemas, vemos al cultivo de banano. Se dice que en Colombia la estimación de pérdidas ocasionadas por las malezas en los cultivos, sin incluir el que vamos a mencionar ahora, que es el banano, es de un 35%. En el caso del banano,
se da la interferencia por malezas. Un ejemplo de esta es la Cyperus rotundus de la familia Cyperaceae, que es una maleza de alta competencia y se presenta en los cultivos de banano del Magdalena. ¿Cuáles son sus influencias sobre la planta? Reduce su altura, el grosor de pseudotallo, el peso del racimo lo disminuye, deficiencia de nitrógeno debido al efecto de su competencia. Este efecto de nitrógeno se ve reflejado en el amarillamiento de su follaje joven, crecimiento lento y con pocos hijos, retrasos de la floración consecuente de alargamiento del ciclo del cultivo. Hay malezas muy asociadas a este, como esta que vemos, la Cyperus rotundus, y que esta da efectos negativos al cultivo. ¿Por qué? Porque compiten por recursos limitados, sea agua, sea CO2, sea espacio, y esto genera que los cultivos sean menos productivos. Operaciones antrópicas y competencia. Los efectos de la actividad humana sobre los patrones de competencia afectan directamente a los ecosistemas. Primero, fragmentación del hábitat. La conversión de hábitats naturales en especies fragmentados debido a la urbanización, a la agricultura intensiva o la construcción de infraestructura hace que se dé una fragmentación del hábitat. ¿Por qué? Se crean barreras físicas que limitan la dispersión de las especies y facilitan dominancia de unas especies sobre otras, lo cual altera los patrones naturales de competencia. Segundo, introducción de especies invasoras. La actividad humana, como el transporte internacional y el comercio de bienes, puede facilitar la introducción de especies que no son nativas de un lugar, es decir, son invasoras, y lo que hacen es competir sobre especies que son nativas del lugar, lo cual puede traer la desaparición de esas especies. Tercero, contaminación y cambio climático. Ya sea la contaminación del aire o del agua, también causa la disponibilidad, un efecto en la disponibilidad de los recursos para los organismos de un ecosistema, por ejemplo, como el agua, los nutrientes y la luz solar. Esto hace que se incremente dicha competencia porque la disponibilidad de dichos recursos son muy bajos, es decir, se da una competencia muy alta. Por último, desforestación y cambio de uso del suelo. La deforestación y la presión de hábitats naturales en tierras agrícolas, urbanas o industriales puede alterar drásticamente los patrones de competencia en los ecosistemas. ¿Por qué? Se elimina la cubierta vegetal, se da una perturbación del suelo, lo cual puede favorecer a especies pioneras o adaptadas a ambientes perturbados, alterando así la composición y estructura de la comunidad vegetal.